La neuroteología, segunda parte. ¿Recuerdan el vídeo anterior en el que hablábamos sobre la experiencia religiosa estudiada por la ciencia? ¿Está el cerebro programado, preparado para inventarse a Dios o lo está para conectar con Dios? Esta es una pregunta a la que no va a contestar la ciencia nunca. Pero nos quedó por ver qué se ha hecho experimentalmente en el estudio de las experiencias religiosas, que recordemos que son experiencias de sensación de una presencia, de conexión con Dios, de falta de temporalidad, de disolución de uno mismo con el entorno. Normalmente experiencias muy breves que se dan a veces en situaciones tremendamente cotidianas, tremendamente prosaicas, y bueno, pero hay personas que las tienen más. En concreto, hay algunas personas que presentan una enfermedad rara que se llama hiperreligiosidad, que es un tipo de epilepsia. Y es que cuando entran en este tipo de ataques, pues dicen tener intensísimas experiencias religiosas. Son acompañadas con hipergrafía, es decir, necesidades de pintar cosas y de escribir, pedantería, pues una verbosidad grande. Es el síndrome de Gershwin, que es extraño. Esto también ha dado a algunas personas que no son creyentes a decir que al final, pues como ahí se está creando como consecuencia de una enfermedad una sensación religiosa, pues es que las sensaciones religiosas son una ilusión. Pero hay muchas enfermedades mentales con las que se pueden tener visiones, ver luces, tener experiencias, escuchar sonidos, y eso no nos lleva a decir que esos sonidos en realidad no existen o que las cosas que ven esas personas enfermas no existen. De luego no es un argumento. Bueno, ¿y qué se ha hecho entonces? Bueno, hubo un trabajo en el que con personas budistas muy entrenadas en la meditación se les sometió a una tomografía de positrones, o un PET, ¿no? Y cuando estaban en situación de meditación, y se observó que se desactivaban zonas del cerebro que tienen que ver con la orientación. Esto puede explicar que estas personas pues pierdan la sensación de dónde están y se desorienten y tengan una sensación de unión con el universo, etc., ¿no? Newberg fue una de las primeras personas que se interesó por estas experiencias, pero no en el sentido de intentar, como siempre, entrar en el debate si existe Dios, si no, si la experiencia religiosa es una ilusión o deja de serlo, sino pensando que podíamos ayudar a las personas, ayudar primero a las personas enfermas, en segundo lugar a las personas que quieren tener una vida religiosa activa para aprender y entrenarse a estar en una situación mental que les ayude a orar, que les ayude a estar en conexión con lo divino. Y uno de los experimentos que más me ha gustado y que más hasta un poco divertido es uno que se hizo en Canadá con un equipo de resonancia magnética de imagen, que se realizó con 15 monjas de clausura. A estas 15 monjas se las sacó de su monasterio, se las llevó al equipo de resonancia y se les pidió que durante la realización de los espectros fueran cambiando entre 3 situaciones mentales, ¿no? Se las entrenó en este sentido. Una sería una situación de control, simplemente estar tranquilas. Después, una situación de pensamiento o intentar estar en un estado mental similar a una experiencia social agradable, puede ser una celebración con sus familias o con la comunidad. Y finalmente, la experiencia de la oración y de la unión con Dios. Y con el aparato pues, se vio que zonas cerebrales estaban funcionando. Hay que decir, bueno, pues que se había sacado a estas monjas de su entorno natural, que es el monasterio, y se les estaba pidiendo que se colocaran en esta situación en un sitio desconocido y desde luego poco relacionado con su vida habitual. Y además la experiencia religiosa es muy breve. Los espectros de resonancia tardan tiempo en registrarse y por lo tanto es complicado sacar demasiadas conclusiones. Se ponían en marcha el núcleo caudato, relacionado con el aprendizaje, también con el enamoramiento, la ínsula, que está relacionada con emociones sociales, el lóbulo parietal inferior, relacionado con la situación espacial, el córtex medial órbito-frontal, relacionado con el placer, el centro del lóbulo prefrontal, el córtex prefrontal lateral, que está relacionado también con las sensaciones de ser conscientes de uno mismo. En definitiva, muchas cosas, ¿no?, que tampoco sabemos muy bien interpretar. Bien, y además las monjas lo que relataban es, mire usted, yo me puedo poner en la situación mental en la que suelo sentir la presencia de Dios, pero después yo eso ya no lo controlo. Normalmente dentro del equipo relataban, bueno, hemos estado poniéndonos en oración, bueno, en algún momento podemos haber percibido que estábamos en contacto con Dios, pero eso no lo podemos controlar, obviamente, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo bueno de todos estos estudios que se hacen más honestamente, ¿no? Pues ayudar a la gente. Está claro que si nos enseñan a meditar y a colocar nuestra mente en un silencio,
después se observan mejorías, por ejemplo, en la memoria, en los estudios, en los resultados de los exámenes. Bueno, pues si nosotros aprendemos en qué situación mental estamos más cerca o más capaces de poder conectar con la divinidad, rezaremos mejor, oraremos mejor y nos sentiremos desde luego mucho más cerca de Dios, con lo cual seguramente vamos a ser mucho más felices. Así que, bueno, pues estos estudios hay que estar atentos a ellos porque se siguen haciendo y pueden darnos resultados enormemente interesantes. Si te gusta la ciencia, como siempre, suscríbete a los canales del debate y pon tus comentarios a este vídeo.